Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre las pinturas cristianas de Vieja Dongola. Eso está en Sudán. Es parte de un reino cristiano muy antiguo que desapareció bajo las incursiones árabes y nómadas de grupos animistas, algo primitivos. Ya, bueno, vamos a hablar de esto. Sucede que han descubierto un conjunto único de pinturas cristianas en esta zona que se llama Vieja Dongola. Esto está en Sudán. Aquí vamos a ver estas escenas. Vamos a verlo por acá. Acá está. Aquí está. Este es uno de los frescos descubiertos en la que se puede ver al rey David. Sí, al rey David ojo, no es el David de Jerusalén, es el rey David de Macuria. Sí, está junto a Cristo y al arcángel Miguel. Ahí lo tienes el rey. El que tiene la coronita ya es ese que tiene una coronita ahí, el que está ahí en el medio, una coronita con una cruz. Ese es el rey, está con una túnica así. Bueno, ahí lo tienes. Ya, aquí tienes a Cristo y tienes al arcángel. El arcángel es el que tiene pues la salita, ¿no? El que está acá a la izquierda. Ese es el arcángel. De paso tiene su coronita el arcángel, porque es un arcángel, es el príncipe de los ángeles, ¿no? Entonces tiene una corona, el arcángel Miguel. Y al otro lado está Cristo, con su aureola, sí, está con una aureola compartida, con compartimientos sobre su aureola de Cristo. Esta es la representación de Cristo en la Edad Media, ¿sí? De esta ciudad, ¿no? Ahí lo puedes ver. Y lo que me llama la atención es que el sombrero de rey, que está en el medio, ¿no? Acá en el medio, pues voy a señalar con el cursor. Acá está. Es como un sombrero que aparece en los dibujos animados como propio de vikingos, ¿no? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que no era el sombrero vikingo, ¿no? Este sombrero de los cuernos era muy anterior a la era vikinga, pero era el mismo pueblo. Era el mismo pueblo, ¿no? Bueno, acá tenemos también este sombrero, también, este casquito, ¿no? Este casco con sus dos cachos. Ahí tienes al rey con sus dos cachos en el casco, ¿no? Así. Y pareciera que encima del casco tiene una cruz, ¿no? Sí, una cruz. Bueno, entonces esta es la representación, ¿no? Ahí está el Cordero, Cristo, tiene pues ahí está, tiene en el brazo un papel, debe ser la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Él tiene ahí un papel, ¿no? Y un ala del arcángel cubre tanto al rey como a Cristo. El ala derecha, ¿no? Su ala derecha, ¿sí? Los cubre a los dos. Es el arcángel. Y hay una serie de inscripciones que no lo puedo, no lo puedo divisar bien por aquí. Bueno, esta es Viejadóngola. Está ubicado en la orilla oeste del río Viejadóngola, del Nilo, perdón, en la orilla oeste del Nilo. Y este fue la capital de un reino legendario, que era un reino cristiano llamado el reino de Macuria, de Marrakech, o se llamó Macuria. Este reino estuvo en el norte de Sudán, justamente era el reino más próximo a Egipto, era el reino que seguía después de Egipto, ese era el reino de Macuria. Ya hemos hablado de Egipto, ¿no? Que son varias cataratas. O sea, ¿por qué? Como el Nilo era navegable, la gente podía navegar y cuando se quedaban las cataratas tenía que desembarcar y subir y seguir navegando, ¿no? Hasta llegar a la siguiente catarata, ¿no? A la segunda catarata, llegar a la segunda catarata. Otra vez había que, ay, ya sí, había que desembarcar, apiar todo y subir al siguiente nivel y no, eran como esclusas del canal de Panamá, ¿no? Así. Entonces, por eso los egipcios llegaban hasta la primera catarata, ahí se sentían seguros. Lo demás ya era expansión. Justamente en la zona de Asuán, la ciudad de Elefantina, la cual también hemos hablado aquí. Bueno, abajo, río arriba nada más está este reino, que no es sino eh,
no es sino uno de los reinos en los que se dividió, que aparecieron después de la caída del reino de Kush, o sea, del reino de Nubia, de los nubitas, reino de Nubia o reino de Kush, entonces, los cusitas, ¿no? Entonces, ese reino cae y aparecen otros reinos más, como este, aparecen varios reinos, como tres, cuatro, sobre el reino de Nubia, o sea, porque el reino de Nubia cae por su propio peso. Ya creo que he hablado de eso bastante, ¿no? En varios vídeos. Uno de esos reinos es, uno de esos reinos, uno de esos estadios del reino de Nubia es con las reinas Candace, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, el eunuco de Candace, el eunuco de la reina, el eunuco etíope de la reina Candace, ¿no? Que estaba viajando con los textos de los profetas, ¿no? Y los profetas hebreos, ¿no? Viajando hacia Jerusalén, y bueno, ahí Felipe creo que fue, no, Felipe, uno de los apóstoles, eh, es transportado, es transportado hacia el carruaje de este eunuco que era un alto funcionario, ¿no? Y ahí es donde le enseña la palabra de Dios y cómo es que se cumplió la profecía de los textos que leía en Jesucristo, y lo bautiza. Y después otra vez desaparece, ¿no? Creo que cuando desaparece por medio del agua, de una lámina de agua que hay en el suelo. Es como una situación, sí, un portal dimensional. A través de esa lámina de fluido de agua, va a otro lado. A ver, y aparece donde esté eunuco, ¿no? Y después vuelve otra vez a desaparecer. Una cosa así. Y bueno, de eso quizás hablemos después, hablemos después, porque siempre nos vamos de un sitio a otro, así. Bueno, vamos a verlo. Entonces, este es uno de esos reinos que aparecen cuando cae el reino de Nubia, que es el reino de estas reinas, de las reinas Candace, ¿no? Sabemos que son 3 etapas del reino de Nubia. Cada etapa es una capital, porque como la sequía aumentaba, tenían que mudarse más al sur, y esa zona era una zona de frontera con Egipto. Era un desierto muy accidentado, muy agresivo. Era la frontera ya de Egipto con los etíopes, pero la agresividad era una agresividad climática que le hacía difícil de pasar de un sitio a otro. Entonces comenzaban cada vez a bajar más al sur hasta llegar a Meroe, ¿no? Meroe, y crearon el reino ahí. Centraron el reino en Meroe, ¿no? Y tuvieron que dejar las demás ciudades que estaban más al norte porque ya la sequía los había vuelto inhabitables, ¿no? O al menos inhabitables para una ciudad, pero sí para unas cuantas aldeitas, unas cuantas aldeas. Entonces, eso fue lo que pasó con este reino. Al final ya no pudo aguantar el reino y el reino cayó sobre su propio peso, implosionó. Y cuando explota sobre sí mismo, aparecen otros reinos por aquí y por allá. Y uno de esos reinos que aparecen por aquí y por allá se llama el reino de Macuria, del cual provienen las pinturas de las cuales vamos a hablar ahorita, que son pinturas cristianas, como acabas de ver, con temática cristiana y con temática local, ¿no? Porque aparece un rey de la zona, y aparece el arcángel, aparece Cristo, ¿no? O sea, es una temática local y una temática cristiana. Bueno, a pesar de que la ciudad fue fundada en el siglo V después de Cristo, o sea, cayendo el Imperio Romano, fundan esa ciudad de Vieja Dongola, cuando el Imperio ya estaba cayendo. Y esa ciudad fue fundada para servir de fortaleza, como lo estás viendo acá. Así, era su objetivo, servir de fortaleza. A pesar de eso, no tardó en transformarse en un bullicioso centro comercial. Es como esos castros romanos, esos campamentos romanos que se terminaban transformando en ciudades sin querer, ¿no? Y otros campamentos romanos eran abandonados. O sea, algunos pegaban, otros no. Y hemos visto aquí campamentos romanos abandonados, hemos visto aquí en Review Política. También hay campamentos romanos que dieron lugar a ciudades. O sea, que los colocaron en un buen lugar, en un buen lugar. Y eso pegó. Bueno, aquí pasó algo parecido. Colocaron acá una fortaleza, este reino colocó una fortaleza aquí para poder resguardar el paso, y
Y sin darse cuenta, poco a poco la gente comenzó a fluir y vio que el lugar era bueno y se volvió una ciudad alrededor de esta fortaleza. Y se volvió pues una ciudad muy comercial. Y se sentían protegidos por la fortaleza y también porque había rutas ahí, rutas de comercio. Porque al final era el río Nilo. El río Nilo también era una ruta de comercio. Y de ahí se crearon puntos de partidas para las caravanas, que se dirigían hacia Darfur y Kordofán. ¿A qué me refiero? Darfur y Kordofán. Ya hemos hablado aquí del Sahel, ¿no? Cuando hablamos del tema del golpe de Estado que se está dando en el Níger, que ya se ha quitado y está ya en etapa de desarrollo institucional, ¿no? Ya hemos hablado del golpe de Estado en el Níger y hemos visto cómo la zona del Sahel está comprendido en esas zonas que se están rebelando contra la Unión Europea. Ya no quieren llenarle el container de oro, ya no quieren. Entonces, esa zona del Sahel es justamente donde están estos reinos de Darfur y Kordofán, que es la zona que está entre la, el desierto del Sahara y la zona tropical del África. Esa zona intermedia se llama Sahel. Y alrededor de esa franja, que va justamente desde el Nilo, Mar Rojo, hasta Nigeria y el Golfo de Guinea, o sea, va de sitio a sitio, hasta el Atlántico, ¿va? Esa franja es la franja intermedia entre la sequedad y el bosque frondoso. Y ahí se establecieron también bastantes principados, bastantes reinos. Y justamente esa zona también, como era la zona intermedia, había algo de agua, se volvió una línea de caravanas. Y eso fue lo que alimentó a Marrakech, Macuria, perdón, Macuria. Llegó el cristianismo en el siglo VI y vieja Dongola se convirtió en una próspera capital. Y en sus 2 kilómetros cuadrados de superficie se levantaron murallas, iglesias, 2 palacios y un monasterio. De ese monasterio se han conservado baños y diversas decoraciones murales. Acá puedes ver esta zona de Dongola. Parece que estos son tumbas, son túmulos, como puedes ver. Ahí debe haber gente, tumbas. Es un cementerio, pero es algo grande. ¿Ves? Ahí están las piedras, las losas. Es una tumba, parece. Entonces, al fondo está el fuerte, al fondo. Bueno, entonces vieja Dongola alcanzaría su apogeo entre los siglos 9 y 11, pero sería entre los siglos 13 y 14, a raíz de los ataques musulmanes, cuando su esplendor empieza a decaer, debido al Islam. El Islam baja hasta allá y los convierte en tributarios a los reyes de Macuria, los vuelve tributarios y después los anexiona. Sí, eso pasó, después los anexiona, sí, más o menos por el 1200, por ahí, no, sí, por el 1200, por ahí, 1250 y tantos, por ahí, los sultanes de Egipto anexionan ¿cómo se llaman? Ayubíes, creo que eran, ayubíes. Ellos anexionan esta zona, se expanden por el Nilo. Bueno, sucede que han descubierto una cámara subterránea y un complejo de habitaciones abovedadas en esta ciudad. Bueno, solamente quedan ruinas ahora, como puedes ver. Todo estaba hecho las paredes estaban hechas con adobe. Estaban ocultas bajo el pavimento de unas casas que fueron construidas entre los siglos XVI y XIX, durante el periodo del sultanato de Fung, ¿no? Que es uno de estos reinos del Sahel, el Sahel, que cuando caen los reinos nubitas, estos reinos que aparecieron después de la caída de Kush, ¿no? Cuando caen, eh, ese sultanato de Fung los absorbe y se va hasta el Mar Rojo, los absorbe. Y ese sultanato de Fung gobernó la región durante varios siglos. O sea, fue el último reino cristiano el de Macuria. Porque los de Fung eran una mezcla de islamismo con paganismo. El paganismo pues recibiría el nombre de animismo, ¿no? La naturaleza, los elementos, ¿no? Bueno, una de esas
casas de la era Fung, ¿no? Do- eh, eh, Albergaba una abertura que conducía a una pequeña habitación cuyas paredes estaban decoradas con escenas inusuales. Estas incluían frescos figurativos únicos en la iconografía cristiana, con representaciones de Cristo, el Arcángel Miguel, la Virgen María y un gobernante nubio llamado David. Y acá lo puedes ver, este es el reino de Nacuria. Ahí tienes el reino de Nacuria, el reino de Alodia, el reino de Novatia. Esos reinos aparecen cuando cae el reino de Kush, el reino de los Kusitas, que eran los que dieron emperadores o faraones negros a Egipto. Ellos caen y aparecen esos reinos en su lugar. ¿Ves? Aquí, aquí puedes ver el Nilo, ahí ves las cataratas, ¿no? Ahí está, ese es Macuria, ¿no? Macuria justamente está en este codo que está acá. Es como el Nilo dobla, ¿no? Así. Ahí está Macuria. Y al frente está Novatia. Y más abajo, bajando la quinta catarata, está el otro reino que se llama Alodia. Macuria había absorbido a Novatia, pero vinieron los musulmanes por Egipto y anexionaron Novatia. Y Macuria se volvió vasallo de estos eh, gobernantes musulmanes de Egipto. Acá también lo puedes ver, ¿no? Aquí puedes ver el mapa, ¿no? Acá te estoy mostrando acá dos mapas, ¿no? Dos mapas. Y aquí están estas ciudades. Ahí puedes ver la ciudad de Meroe, ¿no? De ahí venía el eunuco. El eunuco servidor de la reina Candace. Ahí están las cataratas. La sexta catarata está más abajo. Y más abajo de la sexta catarata está Jartum, que es la capital actual de Sudán. Está más abajo. Porque es la zona donde se puede vivir mejor. Más arriba, en esta zona de Macuria, Novatia, es recontra seco. Hay un río, pero está seco. O sea, el río está corriendo normal, pero por más que lo represes, no ves campos de cultivo alrededor. O sea, no es como acá en Perú, pues que se represa, se hacen canales y la planta crece al toque, ¿no? Las plantas crecen así, o sea, y si lo tratas bien, pues te da bastante cosecha, ¿no? No es como Perú, no es como acá. No es como acá. Allá lo represan todo, pero yo no veo al costado de las represas campos de cultivo enormes, tipo Chavimochi en la zona norte de Perú, ¿no? No veo así, no veo así. No sé por qué será, de repente la tierra tiene un problema ahí, ¿no? Que por más que tú represes ese río y conserves más agua, igual no pega en la tierra. De repente la tierra tiene ese pequeño problema, ¿no? De repente necesiten terraformar la tierra a algo más agrícola, ¿no? De repente la tierra no esté preparada para algo agrícola, ¿no? Quizás necesiten eso, necesiten más fertilizantes, algo así, ¿no? Necesita más biomasa para que la tierra prenda, ¿no? Y también el tema de la temperatura, ¿no? Son varios factores, pero aquí tienen bastante agua. Con estas represas que han hecho, tienen full agua, o sea, pero no veo enormes campos de cultivo ahí, no veo. Acá sí, acá hacen, Perú, pues hacen una obra en la zona de Santa Rosa, en Huacho, y uf, lo vierten nada más, así como sea. Vierten y ya hay full naranjas. Hay full naranjas, o sea, acá es así, acá simplemente lo represan, lo botan en el agua por la quebrada y listo, ¿eh? La gente se organiza, forman sus pueblos, ¿no? Ya viene el Estado, lo tituliza, la gente toma sus lotes, lo trabaja y crea más riqueza, ¿no? O sea, no sé por qué no pasa eso acá, en esta zona de África, no sé. De repente necesitan más tecnología, bueno, de repente, ¿no? Entonces, acá puedes ver estos mapas, ¿no? Y aquí puedes ver la zona de Macuria, Novacia. Como te dije, Macuria, mencionó Novacia. Aquí está esa zona, más arriba está pues está Elefantina, ¿no? Elefantina es la zona de Asuán. Eso también hemos hablado aquí. Pues acá puedes ver esas ciudades. Ahí están las ciudades de Dongola, de Meroe, Segna, Balana. ¿Ves? Aquí. Bueno, entonces aquí te muestro estos mapas para que te puedas ubicar, ¿no? Es Dongola, Soba, Meroe. Sí.
Sí, sí, Dongola, ese fue el primer, por ahí por Dongola estuvo la primera capital. Después bajó la capital a Meroe, ahí más abajo, más abajo. Y al final bajó la capital a Soba. Y de ahí desaparece el reino de Kush y aparecen estos reinos que estás viendo acá, Makuria, Novata, aparecen ahí. O sea, es una caída en el reino de Kush y poco a poco comienza otra vez la gente a estructurarse de nuevo, a organizarse y a crear jefaturas, principados, reinos, poco a poco. Después ya los reinos se pelean entre sí, se alían entre sí, se absorben entre sí y todo eso. Ya, ya, bueno, acá podemos ver, ¿no? Migración de tribus árabes hacia Sudán, siglos XIV y XV. ¿Ves? Ahí está. Ahí tienes la capital de Makuria, Ada. La otra capital, Dongola. La otra capital, Soba. Y ahí tienes a Darfur, de lo que hemos hablado, ¿no? Esta era una zona, una ruta, porque por aquí se va el Sahel. Toda esa zona de este a oeste es el Sahel, que ya te expliqué, ¿no? Y justamente por esa zona, ¿no? Era que podían crear una ruta de comercio, porque la otra zona era el Sahara, que era un poco difícil, y la otra zona era más abajo, que era la zona tropical, la zona frondosa de África, que era full bosque, es bien difícil, full bosque, ¿no? Para gente acostumbrada al Valle del Nilo, irse por el bosque frondoso, se pierden, o sea, y es bastante agreste ese bosque, es un bosque bastante salvaje. O sea, en la mejor ruta para estas personas que estaban acostumbradas a este clima, a este relieve, era justamente el Sahel. En otras palabras, ni mucho ni poco, ¿no? Así, esa era la zona. Eso también hemos hablado del Sahel. Bueno, vamos a ver acá. Y acá podemos ver estos reinos, ¿no? Alodia, Macuria, ¿no? Las tribus Sahaba, ¿no? Ahí puedes ver las tribus Sahaba al oriente de estos reinos, ¿no? Los blemies, hemos hablado también de los blemies, ¿no? De los blemitas. De ellos hemos hablado cuando hablamos del cubo que tenía la cabeza de Horus, del halcón. Eso también hemos hablado aquí. ¿Ves? Ya, bueno, entonces acá tenemos a las tribus de los Sahaba. Bueno, esas tribus se mezclaron con otras tribus que venían de la selva. La selva está al sur, el desierto está al norte. De la selva vinieron tribus y se mezclaron con estas tribus Sahaba y crearon también jefaturas y después principados, después reinos. Y crearon por toda esta zona de Sahel. Ahí dice civilización Sau, ¿no? Al norte, entre los Saus y los Tuareg, ahí comenzaron a expandirse por toda esa línea hasta llegar al Atlántico. Bueno, esas tribus y se mezclaron también con otras tribus y se volvieron, pues, se volvieron ya jefaturas ya más consolidadas y se volvieron reinos. Bueno, pues, acá lo pueden ver. Bueno, las pinturas muestran a la Madre de Dios, acá a María, y también a Cristo, así como una escena que presenta al rey Nubio, David, y a Cristo y al arcángel Miguel, que ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, esta no es una representación típica de la protección del gobernante por santos y arcángeles. El rey se inclina ante Cristo. ¿Sabes acá? Ahí está. El rey se inclina ante Cristo, sentado en las nubes, y besa su manto. El soberano está sostenido por el arcángel Miguel, cuyas alas extendidas protegen tanto al rey como al mismo Cristo. Ahí ves el ala, ¿no? Junto a los frescos se han encontrado inscripciones en las que se hace referencia varias veces al rey Nubio David, que gobernó entre 1272 y 1276 el reino de Macuria, el cual pide a Dios que proteja la ciudad. O sea, están diciendo que estas inscripciones que estás viendo acá es una plegaria de rey David de Macuria, pidiéndoles a Dios, pidiéndole que proteja su ciudad. Claro, no hablan mucho de los cuernitos que tiene el rey ahí, en su casco. Bueno, pero él pide eso, pide una protección, ¿no? Pide a su Dios, o sea, a nuestro Dios, le pide que la ciudad no caiga en manos de los paganos, de los gentiles, de los enemigos, ¿no? De los enemigos de la fe. Bueno, David fue uno de los últimos gobernantes de Macuria, cuyo reinado marca el principio del fin del reino. Por razones desconocidas, David atacó a Egipto, que había invadido Nubia, ¿no? David decide atacar a Egipto, o sea, porque en Egipto hubo
un cambio de mandos, de dinastías, algo así hubo, y él decide atacarlo, aprovechar la situación, ¿no? Además, Egipto había invadido Nubia, se había cruzado la primera catarata. Entonces, había hecho eso, lo invadió como una opción de represalia. Y Dongola fue conquistada por primera vez en su historia. En 200, creo que esos los hicieron los ayubíes, los de Saladino, creo que fue, por esa época. Creo que fue él. Entonces, él se enfrentó con la gente de Saladino, entonces era lógico que podía perder. Bueno, entonces ellos bajaron y llegaron hasta Dongola, ¿no? Hasta Dongola, hasta Dongola. O sea, y con esto fue el fin, pues, del reino, ¿no? Porque ese reino de Macuria era un protectorado, era un reino vasallo de Egipto y de quien conquistar Egipto. Bueno, quizás la pintura fue creada cuando el ejército de los mamelucos se acercaba a la ciudad o la asediaba. Quizás eso pasaba. Con los mamelucos. Sí, fueron los mamelucos. Mamelucos. Bueno, uno de los mayores misterios es, sin embargo, el vasto complejo de salas en el que se encuentran las pinturas. Los espacios abovedados son bastante reducidos. La sala en la que se encuentra la escena con la imagen del rey David, como lo puedes ver acá, se asemeja a una cripta, pero se encuentra a 7 metros sobre el nivel del suelo medieval. El edificio es contiguo a una monumental estructura sacra, identificada como la Gran Iglesia, la gran, la gran Iglesia de Jesús. Probablemente se trate de la Catedral de Viejadóngola, que se menciona en los textos históricos. Es muy probable que se trate de ese, de ese templo. Trabajar en un espacio tan pequeño, como puedes ver acá, bajo la presión del tiempo y con altas temperaturas en marzo, es algo muy exigente. Las pinturas en algunos lugares se desprendieron de la pared, desgraciadamente, pero la capa de pintura en sí estaba muy bien conservada y eso facilitó la preservación. Acá puedes ver estas pinturas. Bonito, ¿no? Entonces, ahí han encontrado las pinturas cristianas de Dongola. Después, como ya te he dicho, el reino fue conquistado por los musulmanes después de un largo periodo de vasallaje. David, el rey David de Nubia, pensó que iba a poder vencer, iba a poder vencer y podría y acrecentar su dominio y defender la cristiandad. Entonces lanza esta plegaria. Pero los árabes bajan, pero suben por el río Nilo, van río arriba y conquistan su reino. Y no pudo cumplir su cometido el rey. Fue algo muy penoso. Bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.